En la mayoría de los casos criminales y misterios, la solución es una de las respuestas más obvias. Pero hay muchos casos donde surgen giros, ya sea por culpables inesperados o motivos sorprendentes. Número 10. Cuando se robaron 49 lingotes de oro de la Casa de la Moneda de Perth, no pasó mucho tiempo antes de que la policía encarcelara a 3 criminales por el delito. Décadas después, los hombres fueron exonerados con una confesión impactante. El 22 de junio de 1982, 3 hombres llamaron a la Casa de la Moneda de Perth para pedir oro. Se identificaron como Bob Fryer, Sr. York y Sr. Blackwood. Más tarde ese día, 3 guardias llegaron a la Casa de la Moneda en vehículos blindados para recoger los lingotes. Cada uno pagó con el cheque de una sociedad de ahorro y préstamo y se les permitió irse con el oro. Al día siguiente, la Casa de la Moneda fue a cobrar los cheques. Fue hasta entonces que descubrieron que los cheques habían sido robados y que no había dinero. El oro valía alrededor de $653,000 australianos en ese momento, así que alrededor de 6.4 millones actuales. La policía estaba bajo una enorme presión para encontrar a los responsables y recuperar la propiedad perdida. Después de semanas, la investigación se centró en 3 hermanos: Ray, Peter y Brian Mickelberg. Peter fue el primero en ser arrestado e interrogado. Según él, fue agredido físicamente y maltratado por los oficiales que lo arrestaron, pero se negó a firmar una confesión. Pero la policía afirmó que sí firmó una confesión, la cual también implicaba a sus 2 hermanos. En los registros de la casa de los Mickelberg se encontraron cantidades de plata y oro debajo de las tablas del piso. Nada de eso fue robado de la Casa de la Moneda, y los hermanos tenían documentación que demostraba que eran los propietarios legales, pero esto no fue suficiente. La pieza clave de evidencia provino de uno de los cheques, donde la policía levantó una huella digital perteneciente a Ray Mickelberg. Los 3 hermanos negaron cualquier responsabilidad por el crimen, pero en 1983 fueron declarados culpables de robo, incendio provocado y fraude. El hecho de que ninguno revelara la ubicación del oro robado motivó al juez a darles sentencias severas de entre 20 y 12 años de prisión. Durante los siguientes 20 años, los hermanos apelaron repetidamente sus condenas. Brian tuvo algo de éxito. Él solo había sido condenado por algunos de los cargos y su sentencia se redujo a menos de 1 año. Sin embargo, falleció en un accidente de avión poco después de su liberación. Pero Ray y Peter no tuvieron éxito y permanecieron tras las rejas. Hubo un giro extraño en el caso en 1989. Un reportero de televisión recibió un lingote de oro y una nota que decía: "Los Nickelbergs son inocentes y se están pudriendo en la cárcel". Se confirmó que el lingote provenía del robo a la Casa de Moneda. 3 meses después, se descubrió más oro desaparecido, junto con otra nota que afirmaba que los hermanos habían sido incriminados. A pesar de esto, Ray y Peter permanecieron en prisión. No fue hasta 2002 que se revelaría la verdad. Uno de los oficiales que realizó el arresto, Tony Lewandowski, confesó que, de hecho, los hermanos habían sido incriminados. Peter había sido agredido físicamente y la confesión había sido redactada por los oficiales que lo arrestaron. Con esta confesión, Ray y Peter finalmente fueron liberados de prisión y Brian fue exonerado póstumamente. Recibieron $500,000 como compensación, pero las personas realmente responsables del robo nunca fueron capturadas y el caso sigue oficialmente sin resolverse. Número 9. En mayo de 1970, 2 mujeres que vivían en Ontario, Canadá, fueron atacadas con 13 días de diferencia. Eran muy parecidas, ambas enfermeras y madres jóvenes que estaban casadas con maestros, y ambas habían sido atacadas por la misma persona. Pasarían casi 30 años antes de que la persona responsable fuera encarcelada. La primera víctima fue Doreen Morby, quien fue atacada en su casa en Gormley el 6 de mayo de 1970. Cuando su esposo llegó a casa del trabajo, encontró el cuerpo de Doreen en el suelo de la recámara. Había recibido varios disparos con balas calibre 22. Su hijo, que era un bebé, estaba en la habitación, pero no resultó herido. El caso conmocionó a la comunidad rural donde vivían los Morby, pero las cosas solo empeorarían. Solo 13 días después, alguien llamó a la puerta de Helen Ferguson, quien vivía en Palgrave. Ella estaba en casa cuidando a su hijo de 9 años, quien estaba enfermo y no pudo ir a la escuela. Helen le dijo a su hijo que se quedara en su cuarto y que alguien necesitaba usar su teléfono. Poco después, escuchó lo que parecían fuegos artificiales y bajó las escaleras para ver qué estaba pasando y encontró el cuerpo de Helen en el suelo y a un hombre que no reconocía saliendo de la casa. Se encontraron las mismas balas en la escena del crimen y las pruebas de ADN indicaron que el mismo hombre fue responsable de ambos crímenes. Comenzó una investigación intensa.
El hijo de Helen pudo ayudar a la policía a hacer un retrato hablado del culpable, y la policía fue de puerta en puerta buscando pistas. En un momento sospecharon que tenían al culpable. Era un hombre conocido por sus tendencias violentas que estaba en un hospital psiquiátrico. Los ataques aparentemente se detuvieron cuando fue internado y el crimen no parecía ser algo que él no pudiera hacer. Pero el tribunal determinó que no estaba en condiciones de ser juzgado, así que el caso quedó sin resolverse. Años después, cuando las técnicas de ADN mejoraron, la evidencia encontrada en la escena del crimen se comparó con el ADN del sospechoso y confirmó que este hombre no era el responsable de quitarle la vida a Doreen ni a Helen. La siguiente pista no llegaría hasta 1999. Ronald Glenn West era un exoficial de policía que ayudó en la investigación inicial, pero se fue de Ontario poco tiempo después. Al regresar en 1995, comenzó una serie de robos que finalmente terminaron en una sentencia de 8 años de prisión. Cuando estaba en prisión, su familia vendió su casa. Los nuevos dueños estaban renovando la casa cuando descubrieron algo escondido en las paredes de uno de los baños. Encontraron trofeos que West había tomado de las víctimas de sus robos. También encontraron documentación de un arma que coincidía con la utilizada en los crímenes de 1970. El arma era lo suficientemente rara como para que esto llamara la atención, y la policía comenzó a investigar a West más de cerca. Al revisar su antiguo horario de trabajo, pudieron confirmar que no estaba de servicio en el momento del crimen. Viejos amigos también confirmarían que él tenía un arma que coincidía con la que se usó. La policía obtuvo ADN de una carta que West envió desde la prisión a su exesposa. El ADN coincidía y West confesó los crímenes, finalmente cerrando un misterio que duró décadas. Número 8. El 10 de junio de 2007, Amy Stout llamó al 911 para pedir ayuda para su esposo. Cuando llegó la ayuda, descubrieron que Bill Stout ya no estaba con vida y la línea de tiempo que Ann daba no coincidía. Lo que al principio parecía un caso sencillo, tomó un giro extraño cuando la policía comenzó a investigar el motivo. Al principio, Ann afirmó que descubrió a su esposo después de regresar a casa de un viaje de compras con su hijo pequeño. Tenía una herida de bala en la cabeza, pero el arma utilizada no se encontraba por ningún lado en la escena. Según Ann, él estaba perfectamente bien cuando ella se fue esa mañana. Pero una autopsia reveló que Bill había fallecido mucho antes de que Ann saliera de compras. De hecho, parecía como si alguien lo hubiera atacado mientras dormía esa noche. Dado que Ann afirmó haber dormido en la misma cama que él, eso generó dudas sobre su historia. Su hijo también confirmó que no había visto a su padre desde el día anterior. La bala utilizada en el crimen coincidía con la que habría salido del arma que poseía Bill. Era un arma que se había reportado como desaparecida días antes, pero cuando la policía registró la casa de la familia Stout, encontraron el arma escondida en las alforjas de la motocicleta de Bill en el garaje de la pareja. También encontraron un guante en el cesto de la ropa sucia, que tenía residuos de disparo en el exterior, lo que indicaba que se había usado para sostener el arma cuando se disparó. El ADN de Ann fue encontrado en el interior, y esto parecía ser rápidamente un caso prácticamente resuelto. Y cuando la policía buscó un motivo, rápidamente encontró uno. La familia Stout había recibido innumerables correos electrónicos de una mujer llamada Barbara Miller. Barbara era una exnovia de Bill, pero recientemente él había tenido un breve romance con ella. Ahora, ella afirmaba estar embarazada de su hijo y enviaba correos electrónicos y cartas acosadoras a Bill y al resto de la familia. Aparentemente, esto había llevado a Ann al límite y la convenció de quitarle la vida a su esposo. Pero un examen más detallado de la evidencia digital reveló un giro extraño. Las direcciones de correo electrónico utilizadas para enviar los correos de Barbara Miller habían sido creadas en la computadora de Ann. Ella había orquestado todo el acoso para humillar a Bill y, potencialmente, intentar incriminar a Barbara como la verdadera criminal. Si hubo un intento de incriminar a la otra mujer, no funcionó. Barbara fue arrestada solo unos días después de que Bill perdiera la vida y fue declarada culpable casi exactamente un año después. Ella pasará el resto de su vida tras las rejas, mientras su familia queda tratando de averiguar cómo continuar sin ninguno de los dos. Número 7. Cuando un registrador de arte de Oklahoma se dio cuenta por primera vez de que había algo extraño en un paquete de pinturas que le habían enviado, nunca se habría imaginado el extraño misterio que estaba a punto de descubrir ni cómo terminaría todo. La primera vez que alguien notó algo extraño con Mark Landis fue alrededor de 2008. Fue entonces cuando entró al Museo de la Ciudad de Oklahoma y le presentó al museo una acuarela de Louis Beltad. En ese momento no dio su nombre real, pero contó una historia sobre querer donar arte al museo. Era una de las muchas historias que ya había contado varias veces antes. El museo aceptó la pintura y la colgó en la galería. Poco tiempo después recibieron por correo 5 pinturas más.
El paquete afirmaba ser obras de Paul Sinak y Stanislaw Lepine. Estos eran nombres relativamente conocidos en el mundo del arte, pero no lo suficientemente importantes como para que fuera sorprendente que alguien quisiera donarlos. El registrador Matt Leininger investigó una de las pinturas y descubrió un comunicado de prensa del Savannah College of Art and Design, y la universidad afirmaba que un hombre llamado Mark Landis les había donado exactamente la misma pintura. Buscó otra pintura y encontró que la Universidad de Arte Moderno de St. Louis había emitido un comunicado de prensa sobre esa pintura, y una vez más, Mark Landis la había donado. Leininger empezó a investigar más a fondo, y durante el transcurso de su investigación, otros registradores de museos se le acercaron con la misma historia. Mark Landis había estado donando pinturas a museos en todo Estados Unidos. La mayoría de ellas supuestamente provenían de artistas de un nivel similar, pero algunas más eran nombres famosos como Picasso. En algunos casos, afirmaba ser un sacerdote jesuita o daba un nombre diferente. Pero los diferentes museos pudieron confirmar que se trataba del mismo hombre. Investigar las pinturas en sí demostró que todas eran falsificaciones. Pero Landis no era un maestro falsificador de arte. A simple vista, las pinturas estaban terminadas, los detalles eran correctos y eran buenas copias. Pero Landis no usó materiales especializados para hacer las pinturas. Él creó bocetos que se suponía que tenían cientos de años en papel moderno y envejeció las obras con manchas de café y lijando los marcos. Algunas pinturas mostraban píxeles y patrones que indicaban que la obra original había sido fotocopiada antes de ser pintada encima. Lo que hizo que el caso de Mark Landis fuera tan impactante fue que en realidad no se había cometido ningún delito, nunca vendió ninguna de sus falsificaciones y no reclamó deducciones fiscales por sus donaciones. Simplemente donaba su propio arte a los museos, que luego no hacían las verificaciones necesarias de la obra. Número 6. Las autoridades se dieron cuenta de que Zoe Chu estaba desaparecida cuando su hija fue encontrada abandonada afuera de un hospital en Sydney. A la policía no le tomó mucho tiempo encontrar a un sospechoso en su desaparición, pero la historia que contó no era la que nadie esperaba. Zoe era una joven experta en informática que vivía en Sydney en noviembre de 2003. La última vez que se le vio a Zoe fue en las cámaras de seguridad, caminando con un hombre de mediana edad y empujando a su hijo en una carriola. Después de que se publicaron las imágenes del hombre, Michael Wallace se presentó para identificarse. Wallace afirmó ser un buen amigo de Zoe, pero no tenía idea de dónde estaba ella. La policía no creyó la historia, pero no había pruebas de que él tuviera algo que ver con su desaparición. 4 meses después, obtendrían la evidencia que necesitaban. Uno de los conocidos de Wallace se acercó a ellos con información. Le pidió al hombre ayuda para deshacerse del auto de Zoe y ahora quería mover sus restos. Según el informante, Wallace le quitó la vida a Zoe el 19 de noviembre y luego arrojó su cuerpo en una zona boscosa. Pero ahora quería llevar sus restos al océano para asegurarse de que nunca fueran encontrados. Él aceptó seguir el plan, pero informó a la policía sobre el traslado. Wallace fue emboscado mientras hacía el viaje con los restos de Zoe en la parte trasera de su vehículo. Ahora, atrapado con las manos en la masa, Wallace le contó a la policía su versión de los hechos. Él había estado saliendo con Zoe, pero ella también tenía una relación con otro hombre que ya estaba casado. Según Wallace, ella le dio dinero para quitarle la vida a la esposa de su amante. Wallace tomó el dinero, pero no llevó a cabo el asesinato. Afirmó que tenía la intención de ir con el otro hombre y pedirle dinero para eliminar a Zoe en su lugar. Ese plan cambió cuando Zoe terminó con Wallace. Afirmó que no recordaba nada, pero que debió haber sacado el arma de la bolsa que llevaba y disparado a Zoe mientras estaban sentados en el auto. Fue una historia impactante que atrajo la atención de los medios. Pero en el tribunal, el juez afirmó que no se podía probar más allá de toda duda que Zoe tuviera la intención de quitarle la vida a la otra mujer. Su amante, el padre de su hijo, afirmó que él y su esposa tenían una relación abierta. Él dijo que Zoe era una buena mujer y dijo que Wallace estaba tratando de manchar su memoria cuando ella no estaba ahí para defenderse. Wallace fue declarado culpable de quitarle la vida a Zoe y sentenciado a 20 años en una prisión de máxima seguridad, pero luego fue liberado en 2019 después de solo 15 años. Número 5. En mayo de 2016, el FBI y la policía local informaron a Amy Allwine y a su esposo que alguien estaba intentando contratar a un sicario para acabar con Amy. Solo unos meses después, su esposo encontró su cuerpo. La investigación del crimen revelaría un plan extraño y retorcido. Amy y Stephen Allwine parecían ser una pareja amorosa, parte de una comunidad religiosa muy unida en Cottage Grove, Minnesota. Amy trabajaba como entrenadora de perros y no parecía haber ninguna razón por la que alguien quisiera hacerle daño.
Así que fue impactante cuando el FBI llegó a la casa de la familia para revelar algo que habían descubierto. Alguien había accedido a un sitio web de la Dark Web que pertenecía a un grupo que se hacía llamar la Besa Mafia. Este grupo aceptaba pagos en forma de Bitcoin a cambio de quitarle la vida a un objetivo solicitado. El usuario se hacía llamar Dog Day God y quería que el grupo eliminara a Amy. Según la clienta, Amy tuvo una aventura con el esposo de Dog Day God, lo que provocó que él la dejara. También le estaba quitando clientes al negocio de entrenamiento de perros de la usuaria. Amy no tenía idea de quién podría haber sido la persona que hizo la solicitud. Ella nunca había hecho nada como lo que se estaba describiendo. Stephen sospechaba que alguien había confundido a su esposa con otra persona, pero eso no explicaba por qué la foto de Amy había sido enviada a los sicarios. El FBI recomendó que la pareja aumentara su seguridad. Sin embargo, el tormento continuó. Alguien llamada Jane le envió correos electrónicos amenazantes a Amy, diciéndole que se hiciera daño o cosas malas le iban a pasar a su hijo. No había señales de ningún peligro físico, y parecía que el sitio web de Besa Mafia no era más que una estafa. Pero eso no cambiaba el hecho de que alguien quería que Amy perdiera la vida. El 13 de noviembre de 2016, Stephen regresó a casa después de hacer mandados con su hijo y encontró el cuerpo de Amy. El arma utilizada para quitarle la vida estaba justo al lado de su mano izquierda, y al principio parecía que ella misma se había quitado la vida. Pero a la policía no le tomó mucho tiempo darse cuenta de que ese no era el caso. Amy era diestra y no había residuos en ninguna de sus manos, lo que indicaba que ella no sostenía el arma cuando fue utilizada. Las manchas en el piso indicaban que su cuerpo había sido movido antes de que falleciera, y la policía fijó la hora del crimen a las 3 p.m., antes de que Esteban saliera de la casa. La policía examinó más de cerca las actividades de Esteban en los meses previos al fallecimiento de Amy. Los datos de la computadora revelaron que las acciones realizadas en los dispositivos de Esteban coincidían perfectamente con las interacciones que Dog Day God tuvo con la Besa Mafia. Eso incluía descargar la imagen de Amy instantes antes de que fuera enviada a los criminales y copiar los detalles de la billetera de Bitcoin utilizada en el crimen. Esteban fue arrestado, pero se declaró inocente. Sin embargo, fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 4. El caso de Rudolph Rupp es uno de los casos más extraños de condenas injustas. 20 años después de la condena original, la verdad sobre lo que sucedió sigue siendo un misterio. Rupp era un agricultor de 52 años de Alta Baviera, Alemania, que desapareció en las primeras horas de la mañana del 13 de octubre de 2001. Había pasado el día bebiendo en un bar a solo unos kilómetros de su casa y estaba ebrio cuando se fue. Cuando llegó la mañana y Rupp aún no había regresado a casa, su familia se preocupó. Su esposa, Hermine, contactó al bar para preguntar si sabían dónde estaba, pero solo pudieron decirle que él mismo había salido manejando. Rupp fue reportado como desaparecido más tarde ese día y comenzó una búsqueda. Originalmente, la policía teorizó que podría haber tenido un accidente automovilístico en el corto trayecto a casa, pero no había señales de ningún accidente en la carretera y las búsquedas en el agua no arrojaron pistas. Durante los siguientes años, la policía realizó búsquedas de Rupp o su Mercedes, pero todas resultaron infructuosas. Mientras tanto, comenzaron a circular rumores de que la familia de Rupp era responsable de su desaparición. 2 años después de su desaparición, su esposa y sus 2 hijas fueron llevadas a interrogatorio, junto con Matías, el novio de una de las hijas. Después de un proceso largo y agotador, los 4 confesaron. Pero mientras la policía seguía presionando, la historia cambió varias veces. Al principio, afirmaron que Rupp había sido empujado por las escaleras durante una discusión y perdió la vida. Pero con el tiempo, la historia cambió a una emboscada por parte de Matías en el pasillo de entrada de la casa. Luego se deshicieron de él dándoselo de comer a los animales de la granja. No había pruebas de ADN que respaldaran la historia en ninguna parte de la casa, pero la policía argumentó que aún era posible que se hubiera cometido un crimen violento. Después de buscar asesoría legal, los 4 sospechosos se retractaron de sus confesiones, pero el juicio siguió adelante. A pesar de la falta de pruebas, fueron declarados culpables. Las hijas de Rupp solo pasaron 2 años en prisión, pero su madre y Matías fueron sentenciados a 8 años y medio. En 2009, 4 años después de la condena, unos trabajadores que dragaban el río Danubio cerca de Burgaim encontraron 2 autos que estaban en el agua. Uno fue identificado como el Mercedes de Rupp. No solo era su auto, sino que su cuerpo todavía estaba adentro. El agua fría había preservado sus restos, y no se pudo determinar exactamente cómo falleció, pero estaba claro que los actos violentos descritos en la confesión no habían ocurrido.
Se convocó a un nuevo juicio en 2010 y para ese momento, Hermine y Matías ya habían sido liberados de prisión después de cumplir 2/3 de sus sentencias. El juicio solo era para limpiar su nombre, y después de escuchar las pruebas, el juez seguía convencido de que probablemente alguien de la familia Rupp le había quitado la vida a Rudolf. Pero como no pudo determinar quién fue, todos fueron absueltos del crimen, y la verdad detrás de su fallecimiento sigue siendo desconocida. Número 3. El caso de William Wood es uno que incluso el juez a cargo describió como extraño y único. Fue un esquema de robo de identidad como ningún otro, que le negó a un hombre su identidad durante décadas. A finales de los años 80, William Wood trabajaba en un puesto de hot dogs en Albuquerque, Nuevo México. Trabajando junto a él estaba Matthew Kearns. Ambos eran personas sin hogar en ese momento, pero por alguna razón, Kearns decidió robarle la cartera a Wood y usar su número de seguro social para obtener una licencia de conducir. Los dos hombres no se conocieron por mucho tiempo y pronto tomaron caminos separados. Sin embargo, Kearns siguió usando la identidad de Wood y sacó tarjetas de crédito y préstamos, además de ser arrestado por algunos delitos menores en los que dio el nombre de Woods. Pero con el tiempo, este nuevo William Wood logró encaminar su vida. En 1994 se casó bajo el nombre de William Wood y la pareja tuvo un hijo. Comenzó una exitosa carrera en tecnología de la información y con el tiempo empezó a trabajar en la Universidad de Iowa. Para 2019 era un miembro respetado de la comunidad y aparentemente había dejado atrás su pasado criminal. Pero fue entonces cuando ese pasado lo alcanzó. El Wood original no tuvo tanta suerte. Iba de un trabajo a otro y seguía sin hogar. Y con los años se enteró de que sacaban tarjetas de crédito a su nombre e intentó cancelarlas sin éxito. En 2019 fue a un banco en California para intentar cerrar una cuenta que estaba a su nombre. Sin embargo, no pudo responder las preguntas de seguridad, y cuando el banco llamó al Wood que tenían registrado, él les dijo que nadie en California tenía permiso para acceder a su cuenta bancaria. El banco llamó al Departamento de Policía de Los Ángeles y Wood fue arrestado. Intentó explicar que le habían robado la identidad, pero Matthew Kearns testificó que estaba mintiendo. Kearns insistió en que él era el verdadero Matthew Wood y que este hombre había estado tratando de robarle la identidad. Como Kearns era más respetado, fue más fácil para el juez creerle a él. El verdadero Wood fue declarado mentalmente incompetente para ser juzgado y se ordenó que fuera internado en un hospital psiquiátrico. Con el tiempo, no impugnó el cargo de robo de identidad y pasó 428 días en la cárcel y 147 en un hospital psiquiátrico. Una vez liberado, continuó luchando para recuperar su identidad. Se puso en contacto con la Universidad de Iowa, donde trabajaba Kearns, y ahí un oficial de policía decidió hacerse cargo del caso. Al principio, quería demostrar que su compañero de trabajo era el verdadero Wood y resolver el caso de una vez por todas. Pero mientras más investigaba en los antiguos registros policiales y certificados de nacimiento, más se convencía de la historia de Wood. El oficial de policía logró localizar al padre de Woods, quien proporcionó pruebas de ADN. Cuando le mostraron una foto de Kearns, afirmó no tener idea de quién era ese hombre. Con la prueba de ADN y las pequeñas discrepancias en la historia de Kearns, fue arrestado y finalmente confesó el robo. En enero de 2025 fue sentenciado a 12 años en una prisión federal, mientras que la condena anterior de Woods fue anulada. Número 2. El 22 de mayo de 2010, el padre de Sam Haar entró al departamento de su hijo e hizo un descubrimiento perturbador. El cuerpo de una mujer parcialmente desnuda yacía en la cama de Sam y no había rastro de Sam en ningún lugar del edificio. No pasó mucho tiempo para que la policía elaborara una teoría, pero todo eso cambió por completo después de un giro en el caso. Sam tenía 26 años en el momento del crimen. Él estudiaba en Orange Coast College y vivía en Costa Mesa, California. Él seguía siendo muy cercano a sus padres, quienes vivían cerca de Anaheim. El 21 de mayo, Sam se suponía que iba a viajar a casa de sus padres, pero nunca llegó. Al principio, no se preocuparon demasiado, pensando que se le habían olvidado los planes, pero al día siguiente, seguía sin haber señales de él. Sus padres intentaron llamarlo, pero las llamadas iban directo al buzón de voz. Y fue entonces cuando su padre viajó a Costa Mesa para ver qué estaba pasando. Fue entonces cuando encontró el cuerpo sin vida de una mujer en la habitación de Sam. Ella tenía una herida grave en la cabeza, estaba parcialmente desnuda y yacía con la parte superior de su cuerpo sobre la cama. La policía fue contactada y una bolsa encontrada en el departamento reveló que la mujer era Julie Kibwechi. Julie era otra estudiante en Orange Coast College y alguien con quien Sam tenía una relación muy cercana. Ambos insistieron en que no había una relación romántica entre ellos, pero la escena en el departamento de Sam indicaba que había algún tipo de deseo por parte de Sam.
Para la policía, parecía que Sam había atacado a Julie después de que ella rechazara sus avances. Luego huyó de la escena, llevándose su cartera y pasaporte. Cuando habló con los vecinos, sus historias parecían respaldar la teoría. En particular, el vecino Daniel Wozniak le dijo a la policía que había visto a Sam al día siguiente del crimen subirse a un auto y decir que iba a quedarse con sus padres por un tiempo. Pero hubo un giro con la autopsia de Julie. Reveló que toda la escena en el dormitorio había sido montada. Julie había perdido la vida horas antes de que la desvistieran y la colocaran en la cama. Alguien había querido encubrir el motivo del crimen. La policía seguía sospechando de Sam. Con la ayuda de su padre, pudieron rastrear la actividad bancaria de Sam y descubrieron que alguien había estado sacando mucho dinero de un cajero automático en Long Beach. Alguien también había pedido una pizza a una dirección en Long Beach usando la tarjeta bancaria de Sam. La policía rastreó a la persona que estaba usando su tarjeta e identificó a un adolescente que fue atrapado en el cajero automático. Le dijo a la policía que alguien más le había dado la tarjeta y le pidió que sacara dinero para esa persona. Esa persona era David Wozniak. La policía volvió a hablar con Wozniak. Al principio, él afirmó que había ayudado a Sam a encubrir el ataque a Julie, pero mientras la policía lo interrogaba más, finalmente confesó. Le había quitado la vida a Sam el 21 de mayo, luego atrajo a Julie a la casa de Sam y la atacó. Su único motivo era financiero. Tenía deudas de miles de dólares y sabía que Sam tenía dinero ahorrado de su bono por combate. Solo le quitó la vida a Julie para encubrir sus propias huellas. Wozniak le dijo a la policía dónde dejó el cuerpo de Sam y la historia fue confirmada, y fue declarado culpable y sentenciado a pena capital. Número 1. Cuando la policía respondió por primera vez a una llamada en la casa de Christine Banfield, el caso que tenían frente a ellos parecía relativamente sencillo. Pero al examinar el caso más de cerca, quedó claro que nada era lo que parecía. Christine Banfield vivía en Herndon, Virginia, con su esposo Brendan y su hija pequeña. También tenían una au pair que vivía con ellos, una brasileña llamada Juliana Magalhães. Por fuera, todo parecía estar bien, así que los acontecimientos del 24 de febrero de 2023 fueron completamente inesperados. La policía fue llamada a la residencia de Banfield después de un violento allanamiento. Magalhães se reunió afuera con los oficiales que acudieron al lugar y les explicó lo que había sucedido. Ella vio que un auto desconocido se detuvo afuera del departamento mientras preparaba a la hija de los Banfield para un viaje. Ella llamó a Brendan para que regresara a casa y entraron para encontrar a un hombre que ninguno de los dos conocía en la recámara principal. El hombre estaba atacando a Christine, así que Brendan le disparó antes de intentar darle primeros auxilios a su esposa. Cuando lo vio moverse, Magalhães también le disparó, quitándole la vida. Christine había recibido múltiples heridas de un objeto punzocortante y falleció. Al principio, esto parecía un robo que salió mal. Luego, la policía descubrió la identidad del hombre misterioso. Era Joseph Ryan y supuestamente había sido invitado a la casa por Christine. Joseph había estado enviando mensajes a alguien usando el teléfono de Christine en un sitio web para adultos. El usuario invitó a Joseph a su casa para cumplir una fantasía. Si se creyera esta historia, Joseph había decidido ir en contra de lo que habían acordado e intentó quitarle la vida a Christine. A medida que los oficiales investigaban más el historial de Joseph, esto parecía cada vez menos probable. Al examinar los mensajes enviados en el sitio web, tampoco sonaban como Christine. La policía empezó a sospechar que estaba pasando algo más. Meses después, una revisión en la residencia Banfield mostró que Magalhães ya se había mudado al dormitorio principal y las fotos de Christine fueron reemplazadas por fotos de ella y Brendan. Magalhães fue arrestada y finalmente confesó la verdad. Tenía una aventura con Brendan desde hacía meses. Brendan quería dejar a su esposa, pero no quería compartir la custodia de su hijo ni perder nada de su dinero. La pareja ideó un plan para deshacerse de Christine. Se hicieron pasar por ella para organizar la reunión con Joseph, indicándole que llevara un arma blanca. Y cuando Joseph llegó a la casa, Brendan le disparó y luego usó el arma que él había traído para atacar a Christine. Brendan siguió proclamando su inocencia, pero Magalhães testificó en el caso y finalmente fue declarado culpable. Y fue sentenciado a cadena perpetua, mientras que Magalhães recibió una condena de 10 años. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo.